se celebran elecciones a la presidencia del gobierno de España. Y a diferencia de lo que sucede en otros países, aquí no votamos directamente a un presidente. Votamos a una serie de individuos que, en la mayoría de los casos, no sabemos quiénes son. Y que, a su vez, de salir elegidos como representantes del pueblo, van a formar un gobierno del que saldrá el presidente. A lo mejor a algunos se le han quitado las ganas de ir a votar, pero la cuestión es que cada uno de esos representantes que salgan elegidos van a tener que posicionarse. No una vez, no un día, muchas veces, muchos días, empezando por confirmar ese supuesto apoyo al que será el próximo presidente. Pero también cada vez que haya que votar una ley o que ratificar cualquier acuerdo en el Congreso. Y a pesar de que se supone que todos los que pertenecen a un mismo partido estarán de acuerdo, no siempre es así. A veces algunos de estos votan algo distinto a lo que se esperaba de ellos. Tránsfugas se les llama. ¿Habéis oído alguna vez esta expresión? Desertores. Y cuando uno de estos representantes vota lo que el resto de su partido no vota, lo que suele ocurrir es que el partido los echa. El partido se desvincula de ellos, los expulsa. Así que, aunque hasta este mismo día hayan formado parte de esa estructura de partido, aunque se hayan presentado a las elecciones como representantes por un partido, como embajadores de un partido, solamente en la medida en que son leales a ese partido, pueden ser parte de eso con lo que se identifican y representan. Eso mismo nos encontramos en el texto que tenemos delante en esta mañana. No hay política ni políticos de por medio, menos mal, pero sí discípulos. Discípulos a quienes Jesús advierte de que no importa si forman parte de una estructura religiosa, no importa si en un momento determinado fueron enviados como emisarios de Jesús, como embajadores de Cristo. No importa todo lo que hayan supuestamente trabajado para Él. Solamente en la medida en la que son leales a Jesús, serán parte de eso con lo que se identifican y representan. Os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, porque ahí Jesús exhorta a sus discípulos a confirmar su adhesión, a confirmar su compromiso con el enviado de Dios. Y les va a plantear cuáles son los dos únicos escenarios posibles. El discípulo verdadero confiesa a Cristo, pero el discípulo fraudulento, antes o después, de manera más velada, más visible o menos velada, menos visible, abandonará a Cristo. Mateo capítulo 10, versículo 32. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Parece que Jesús se ha interrumpido a sí mismo porque ha venido hablando de características de un verdadero discípulo, pero lo cierto es que seguimos avanzando en esa lista de características de cómo se confirma que uno se conduce a los pies de Cristo. Lo que sucede es que esta cualidad, esta propiedad a la que Jesús se va a referir aquí, merece una categoría propia, merece una reflexión particular, porque la cuestión que va a tratar Jesús en estos dos versículos no es otra que una virtud tan extraordinaria como ineludible.
Jesús va a hablar del valor de la lealtad. Una virtud que en nuestro tiempo es una rara avis, algo extraño, minusvalorado, olvidado. Y me atrevería a decir que también denostado. Y no importa en el ámbito de relaciones que pensemos. Si hablamos del matrimonio, nunca ha habido menos lealtad, por eso se producen tantos divorcios. Si hablamos del trabajo, nunca ha existido menos lealtad, por eso observamos tantos despidos. Si hablamos de la convivencia en sociedad, nunca hemos observado menos lealtad, por tanto se producen esa gran cantidad de desencuentros entre las personas, se conozcan o no. Y esto no sucede por casualidad, sino precisamente porque la lealtad ya no se considera algo importante y mucho menos imprescindible a la hora de relacionarnos. Para una gran mayoría, los compromisos no existen para ser cumplidos, sino para romperse en caso de que a uno no le convengan. Y sin embargo, este texto nos recuerda que la lealtad resulta tan necesaria como siempre lo ha sido, particularmente entre aquellos que afirman seguir a Jesucristo, particularmente entre aquellos que participan en la misión de ser embajadores de Cristo. Y Jesús va a plantear este asunto de la lealtad a él en base a una serie de contrastes, de polos opuestos. Y la lectura no puede ser más rotunda, más categórica, porque en estos dos versículos observamos las dos únicas respuestas posibles de los discípulos ante su maestro. Reconocer a Jesús, versículo 32, o renegar de Jesús, versículo 33. No hay otra opción. No hay término medio, no hay camino de en medio. Comencemos por la primera, reconocer a Jesús, versículo 32. Leamos de nuevo este versículo. Dice así, Mateo 10:32. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Normalmente, cuando hablamos de confesiones, nos referimos a información sensible, ¿no es así? A eso que ha permanecido oculto, de lo que no nos gusta hablar o lo que no nos gustaría que otros supiesen acerca de nosotros. Se trata de un secreto que muchas veces por lo que sucede alrededor y no por nuestra propia voluntad, termina saliendo a la luz. Por eso hablamos de confesiones. Pero aquí, en nuestro texto, la idea de confesar tiene que ver con reconocer, con confirmar un hecho. Y el texto añade que tiene que ver con reconocer y confirmar un hecho delante de los hombres. No se trata simplemente de que uno en la intimidad de su corazón afirma algo y espera que un día de alguna manera se haga extensible y visible en el cielo delante de Dios. El texto es claro, dice, si todo el que me confiesa o todo el que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No se trata simplemente de mantener ciertas creencias en la intimidad. Muchos entienden así la fe, y en particular la fe cristiana, como algo para el ámbito privado, como algo que existe en su interior, como algo que no tiene por qué compartir con otros. Pero notamos que la relación para con Cristo es justamente lo contrario. Se trata de dar resonancia pública a una realidad privada, de proyectar exteriormente lo que es una realidad interiormente. Porque la fe cristiana es una fe visible, tiene una vocación pública en cuanto a las palabras y también en cuanto a las acciones, en cuanto a lo que pensamos y en cuanto a lo que hacemos. Esta fe no se puede guardar debajo de una caja como si de un tesoro escondido se tratase.
ha de tener una dimensión pública. Los discípulos están siendo enviados a proclamar el Evangelio del reino de los cielos. Dice un comentarista, en este contexto en el que se ha hablado de persecución, esto de confesar significa permanecer fiel a Jesús aunque haya que morir por él. Este tipo de compromiso, termina diciendo este autor, no se puede fingir. Es por medio de la confesión, de la ratificación sencilla, del afirmar lo que uno realmente cree, que la gloria del Evangelio se eleva en medio de un mundo oscuro. No es la magnificencia de nuestras palabras, sino lo que estamos afirmando, lo que brilla en este panorama tan desolador. Y a lo largo de la historia, es cierto, Dios ha levantado grandes expositores de su palabra que han hecho resonar estas verdades de la Escritura con gran fuerza. Pero el Evangelio ha corrido mucho más por medio de la voz sencilla de personas anónimas que han dicho, yo también lo creo. Hombres y mujeres, y a veces aún niños, que en momentos decisivos de su vida mantuvieron su lealtad para con Cristo y dieron testimonio, confesaron a ese Cristo, aún en medio de las burlas o de la incomprensión de propios o ajenos. Algunas de esas actas de los mártires todavía están disponibles para nosotros hoy. Y normalmente las personas que confiesan a Cristo aún en medio de la persecución fueron personas sencillas que solo han pasado la historia por aquel hecho. Muchas veces no sabemos ni sus nombres. Pero gloria a Dios que aún en el momento de la prueba se mantuvieron fieles delante de los hombres y la promesa de Jesús es segura. Si confesáis delante de los hombres, yo os confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto mismo resaltó el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Si confesáis con tu boca o si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, dice Pablo, y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Esto es lo que Jesús está afirmando aquí. Cuando estaba estudiando en el seminario, se nos animaba a colaborar en alguna obra evangelística en particular. Y yo me interesé por el ministerio de visita al hospital. Íbamos de vez en cuando, cada 3, 4 semanas era cuando nos permitían el acceso a un hospital muy grande y allí invitábamos a los enfermos de las diferentes estancias a acudir a una sala que nos cedían y teníamos la oportunidad de predicarles el Evangelio. La cuestión es que no iba yo solo, llevaba conmigo a algunos hermanos de la congregación y entre ellos había quienes ponían demasiado énfasis en eso de confesar con su boca. Así que después de haber invitado a los enfermos, después de haberles expuesto a la palabra predicada, animábamos a estas personas a que cuando estuviesen en mejor condición nos visitasen en la iglesia, pudieran congregarse para dar continuidad a lo que habían oído. Pero algunas de estas personas que acompañaban al grupo estaban más orientadas a que de aquel encuentro saliese un sí, yo creo. Así que empezaban a presionar a los enfermos para que dijesen que sí. Tú solo tienes que decir que sí y ya está, todo arreglado. Claro, había allí alguno con una pierna rota, con un brazo escayolado, pero también había personas en una situación crítica. Y no sé si les venía muy bien esos meneos que les daban, tratando de decir que sí. Algunos piensan que la confesión del enfermo era el sello, la confirmación de que ya habían sido salvados. Si levantaban la mano o si decían que sí, pues entonces ya no habría de qué preocuparse. Claro, estamos diciendo y estamos viendo en este texto que el Evangelio hay que afirmarlo y hay que afirmarlo públicamente, que la adhesión con Cristo hay que confirmarla y hay que confirmarla públicamente. Pero no nos olvidemos de algo crucial. Solamente clarificar que la confesión no es lo que nos salva. Cristo es
el que nos salva. La confesión ratifica, confirma exterior y públicamente lo que ha sucedido interiormente. Confirma exteriormente lo que ha sucedido interiormente. Que ese Jesús de quien hablamos, ese Jesús con el que nos identificamos, nos ha alcanzado, nos ha salvado. Y como un perfecto sacerdote intercede por nosotros delante del Padre. Es decir, delante del Dios de cielos y tierra. Y lo hace para confirmar que somos de Él. Que le pertenecemos a Él. Que somos de esos por quienes Jesús mismo derramó su sangre. Que su justicia como una carpa protectora fue desplegada por nosotros y nos cubre. Que en su muerte recibimos vida y por sus heridas fuimos nosotros también sanados. Pero este texto apunta a una realidad maravillosa, preciosa, única, intransferible. Y es que Jesús mismo, el Hijo de Dios, habla de una escena que ahora mismo se está produciendo en el cielo. Él está intercediendo por aquellos que son suyos. Y dice la palabra de Dios que día y noche por los siglos de los siglos Cristo permanece en un mismo lugar, en la presencia de su Padre, confirmando, corroborando, ratificando fielmente y escrupulosamente que cada una de esas personas que le confiesan a Él como Señor y Salvador, le pertenecen también a Él. Él los defiende, Él los justifica, Él los protege, Él los confirma y los confiesa como uno de los suyos. Y como resultado, ni uno solamente se pierde. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto asombroso? Que el mismo Hijo de Dios nos defiende y está por nosotros. Y si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es asombroso. Y no resulta de que yo diga sí creo, sino de que Él me ha salvado. Él me ha incorporado a su propio cuerpo y de su cuerpo nadie nos puede llevar. ¡Qué bendición! Yo te pregunto en esta mañana, ¿tienes esa seguridad de que estás escondido en Cristo? ¿De que donde Cristo esté, allí también un día estarás tú también? Esta es la esperanza del cristiano, una esperanza que ni la vida ni la muerte le pueden quitar. ¡Qué bendición! Y qué precioso es confesar esta verdad de que yo creo en este Cristo, yo sigo a este Cristo y que nada ni nadie nos hagan cambiar de opinión. Esta es una bendición de Dios, un regalo. Pero el texto continúa. Y hay una segunda parte, prácticamente idéntica a esta primera. De hecho, Jesús utiliza casi exactamente las mismas palabras, pero sustituye el verbo confesar por el verbo negar. Y eso lo cambia todo. Y los resultados no pueden ser más opuestos. Si en el versículo 32 veíamos cómo reconocer a Jesús, cómo confesar, cómo confirmar la lealtad hacia la persona de Jesús, es la primera respuesta de un discípulo leal, de un discípulo fiel a Cristo. En el versículo 33 observamos cómo desligarse, cómo desestimar a la persona de Jesús. Es la respuesta de un discípulo desleal, de un discípulo infiel a Cristo. Ese es el segundo elemento de nuestro pasaje, versículo 33. Ahí nos habla de esta segunda respuesta a Jesús, que no es otra que la de renegar de Jesús. Renegar de Jesús. Leamos de nuevo este versículo. Dice ahí, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Decíamos
la vez pasada, que el cristianismo no tiene que ver con ser parte de un movimiento o de una tradición familiar, sino que tiene que ver con identificarse con Cristo, con seguir a Cristo. Esto es lo que se afirma a lo largo del Nuevo Testamento y de manera particular en el pasaje que precede al que nos ocupa en esta mañana. En los versículos 24 y 25, Jesús nos dice eso exactamente, que seguirle a Él es identificarse con Él sin importar lo que venga. Dice ahí, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Y si al dueño de la casa le han llamado Belcebú, dice Jesús, ¿cuánto más a los de su casa? Aquí, sin embargo, nos encontramos con el caso opuesto, el de una persona que no se identifica con Cristo, sino que reniega de Cristo, que desprecia a Cristo, que se desliga de Cristo. Y en algunos casos esto sucede de manera muy evidente. Hace unos años se popularizó un libro en los Estados Unidos de un periodista bastante famoso que escribía para Los Angeles Times y que narraba en primera persona cómo se encontraba después de haber abandonado la fe cristiana. Y él decía en este libro que su vida era mucho mejor, que era más feliz, que estaba más tranquilo. Creo que no está traducido al castellano, pero no importa. Yo diría que no nos perdemos gran cosa. Porque tampoco dice nada que no hayamos escuchado antes. De vez en cuando sale a la luz la historia de una persona que dice que después de haber abandonado la fe se siente mucho mejor. Pero por muy feliz o realizada que pueda pensarse esa persona, esto es lo que la Biblia denomina sin paños calientes apostasía. Y no puede existir una palabra tan horrenda y tan fea y al mismo tiempo tan peligrosa que la de apóstata. Aún en medio de nosotros, a pesar de nuestra corta trayectoria, hemos sido testigos de apostasía. Un joven que asistió a 2 o 3 reuniones al principio, la mayoría de vosotros todavía no estabais aquí. Aparentemente lo hacía con mucho interés, pero de repente desapareció del mapa. Por mucho que se le llamase o que se tratase de contactarle, nunca fue posible. Y sin embargo, pasados unos cuantos meses, me contestó a uno de esos mensajes y accedió a reunirse conmigo. ¿Sabéis qué me dijo? Efectivamente, había abandonado la fe, o más bien esta fe, porque en su caso supuestamente lo hizo para abrazar otra distinta. Y según él nunca había sido tan feliz. Bueno, resultó inútil tratar de convencerle, pero este y otros casos responden a la descripción que el apóstol Juan nos ofrece en su epístola. En el capítulo 2, versículo 19 de la primera de sus cartas, se refiere a este perfil y dice, salieron de nosotros, es decir, se fueron, renegaron, apostataron, pero no eran de nosotros, dice Juan. Y lo aclara para que no quede ninguna duda al respecto y matiza, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, dice Juan, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. A estos, precisamente, es a quienes el autor de Hebreos lanza esa advertencia tan severa en el capítulo 6. Dice, porque en el caso de los que una vez fueron iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es decir, se fueron, se retiraron, renegaron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Palabras muy severas, porque lo que está sucediendo aquí es realmente algo muy trágico y peligroso. Y estas afirmaciones, tanto de Hebreos como de Juan,
son simplemente una ampliación de lo que Jesús advierte a sus discípulos en este pasaje que nos ocupa en esta mañana. Algunos de estos casos son muy estridentes, muy llamativos, muy destacados, no pueden pasar inadvertidos, pero la negación, el abandono, el rechazo a la persona de Jesús no siempre resulta tan palmaria, tan perceptible, tan pública como lo que estoy describiendo hasta aquí. Existen otras formas más sutiles, menos sospechosas de rechazar a Jesús. Podemos negarle proposicionalmente, es decir, a través de nuestras palabras, pero podemos negarle también posicionalmente, es decir, a través de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestra manera de entender la vida, de nuestra manera de pensar y de ver la vida, por cómo y dónde nos situamos, por cómo y de qué manera actuamos. Podemos negarle explícitamente, claro que sí, pero también implícitamente, y esto me parece todavía más peligroso. En este momento hay congregaciones y líderes que estarían dispuestos a afirmar todas las declaraciones doctrinales habidas y por haber, pero que en la práctica, en su práctica, están renegando de Cristo. Rechazan a Cristo cuando, a pesar de afirmar verbalmente su compromiso con la palabra de Dios, con sus hechos lo niegan, porque no la estudian, porque no la enseñan, porque no la obedecen. Rechazan a Cristo cuando, a pesar de afirmar su compromiso con la persona de Cristo, con sus hechos lo niegan. Cuando promueven corrientes humanas y filosofías y terapias dentro de la Iglesia como si fueran equivalentes o aún más eficaces que la propia palabra de Dios. Rechazan a Cristo cuando afirman su compromiso con el cuerpo de Cristo y hablan de la unidad que debemos tener en Cristo, de la comunión que hemos de disfrutar en Cristo, pero con sus hechos lo niegan. Cuando se dedican a promover campañas y escraches en contra de determinadas congregaciones y siervos del Señor. A veces injuriando, a veces lanzando falsas acusaciones. Y esto está pasando con algunas iglesias de las que se consideran conservadoras también, y con algunos líderes de iglesias supuestamente conservadores también. No en una película, no en un continente lejano, sino entre nuestra propia cultura española y aún en esta misma ciudad de Madrid. La carnalidad de algunos parece no conocer límites. Y lo más sabio es, como se dice coloquialmente, no entrar al trapo, ¿verdad? Tú le tiras a un perrito una pelotita y ¿qué hace el perrito? Se lanza rápidamente a por la pelotita. Bueno, nosotros no somos un perrito, así que no nos vamos a lanzar a la pelotita. Pero sabemos que un día Dios mismo se encargará de ellos. Lo que realmente es triste es la situación en la que se encuentran los que están siendo guiados y dirigidos por estos lobos. ¿De dónde procede el rechazo, la negación, el renegar a Jesús? Ya sea de manera explícita, con las propias palabras, o implícita, con la forma en la que nos comportamos. Bueno, el origen de este rechazo a la persona de Cristo lo encontramos solamente 2 versículos atrás al nuestro, porque esta actitud de negación responde a la falta de temor de Dios de la que Jesús ha venido hablando. Dice el versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Esta falta de temor de Dios
es la que produce la falta de lealtad a Cristo y la causa del Evangelio. Porque algunos temen más a los hombres que a Dios y por eso se encuentran en esta situación. Algunos simplemente viven aferrados a tradiciones y formas y son incapaces de ver más allá. Hay quienes se han dejado seducir por ritos y por liturgias, se han alejado de Cristo y han terminado por abrazar otros mediadores que ni median ni remedian nada. A otros simplemente les corroe la envidia y el afán de protagonismo, y eso es todo lo que les preocupa. El mantener un puestito en algún comité o en algún grupúsculo, y rechazan todo aquello en lo que ellos no participan. Qué triste, qué lamentable. Se han convertido en burócratas evangélicos de poca monta, claro. Pero fíjate, porque esto que estoy afirmando ahora nos lo advierte también Pablo cuando escribe a Tito. Un Pablo que había experimentado en primera persona la carnalidad de esta clase de individuos, las malas artes de esta clase defectuosa y desleal de discípulos. Y en el texto, ahí advierte a su pupilo de esta clase de personas que tienen responsabilidades en la iglesia de Cristo. Es de esos que está hablando Jesús, no de uno que pasaba por la calle, sino de uno que es y se presenta como discípulo de Jesús y está a punto de ser enviado a la misión como discípulo de Jesús y Jesús tiene que hablarle duro. Este tipo de persona tiene una trayectoria en la iglesia. Este tipo de persona, en el fondo, es una amenaza para la iglesia. Y en el capítulo 1, versículo 16 de su epístola a Tito, Pablo confirma cuál es el verdadero problema de estas personas. Dice ahí, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Estos son de los que reniegan de Cristo implícitamente, no con sus palabras, porque profesan, dicen conocer a Dios. Pero Pablo es tajante, con sus hechos lo niegan y como resultado son abominables, desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. No puede haber una mayor descalificación que esta, porque no es un tema menor. Estos a los que Jesús se refiere aquí, los mismos de los que Pablo habla a Tito, son discípulos profesantes, son discípulos, algunos de ellos pastores o misioneros, que se presentan como ese grupo de embajadores de Cristo. Son activos en sus iglesias, enérgicos, tenaces en los que a sus ministerios se refiere. Pero Jesús se dirige a ellos y con toda la solemnidad del mundo les confirma: vosotros no tenéis parte conmigo. Porque ya sea en palabra o en hechos, están negando a Cristo. Están renegando de Cristo. Y las consecuencias, dice Jesús, no pueden ser más terribles. Qué lamentable es pensar que el único mediador entre Dios y los hombres, que el abogado intercesor, que el que se presenta a sí mismo como la puerta, como el único camino al Padre, alce la voz para decir: no os conozco, no os reconozco, no sois de los míos. Y esto está pasando aquí. Y ahora. Hubo una iglesia, no ya un profesante, o un sector de la congregación, o un pastor, o un consejo de ancianos, una iglesia al completo, que después de algunos años de existencia llegó a encontrarse en esta misma situación tan crítica. Y en su soberbia, en su altanería, en su orgullo, había terminado por dejar a Cristo fuera de su programación. Tal fue su realidad, que el Señor de la iglesia tiene que decirles: dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad.
y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, dice Jesús. Y añade, y pobre, y ciego, y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para tus ojos, para que puedas ver. Yo estoy a la puerta, dice Jesús, y llamo. Esto no fue algo que excepcionalmente Jesús dirigió a la iglesia de la Odisea en el libro del Apocalipsis. Ya en el capítulo 15 de Juan, delante de sus discípulos en esa última cena en el aposento alto, les dijo, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y añade Jesús, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Pero por muy solemne que resulte esta advertencia, no es una condena, sino todo lo contrario. El objetivo es que vuelvan en sí. El propósito es que reconozcan a Cristo tal y como Él es, mientras todavía hay oportunidad. El secreto de la vida cristiana, la clave última del discipulado se encuentra precisamente en este punto, en que Cristo no esté simplemente a la puerta, sino en el centro, en que Cristo sea todo en todos, porque apartados de Él nada podemos hacer, porque nuestra relación con Dios y nuestra comunión entre nosotros descansa, reposa y depende exclusivamente, completamente de nuestra unión con Cristo, de nuestra conexión con Cristo. Esta cita es tremenda. Dice, incluso los mejores santos, si se les deja solos, pronto muestran ser menos que hombres. Muestran ser nada, dice John Owen. Toda nuestra fuerza es debilidad y toda nuestra sabiduría es necedad. Por eso todo lo que sea relegar a Cristo, todo lo que sea desplazarlo, todo lo que sea degradarlo, nos coloca en una posición verdaderamente peligrosa. Hace unos días, yo no sé si hay aquí algún aficionado al baloncesto, se hacía oficial el fichaje de un jugador de baloncesto llamado Willy Hernán Gómez por el Barcelona. No ha jugado mucho en estos últimos 7 años que este hombre ha estado en la NBA, pero es uno de los mejores jugadores españoles del momento. Y el verano pasado fue designado como el jugador más valioso del Campeonato de Europa, cuando España lo ganó en esa última edición. Se trata de un buen fichaje, de un gran fichaje. Pero ha despertado una gran polémica. ¿Por qué? Porque este Willy fue formado en la cantera del eterno rival del Barcelona. Antes de marcharse a la NBA, fue parte del Real Madrid durante 5 temporadas. Aún su propio padre jugó en el Real Madrid años atrás. Y en una ocasión lo entrevistaron. Y sin venir mucho a cuento, él dijo, yo jamás jugaré en el Barcelona, porque mi sangre es 100% madridista. Bueno, hace solamente poco más de un mes había ido a ver un partido del Real Madrid con una camiseta del Real Madrid y en medio de la pista empezó a besar su escudo. Pero ahora ha fichado por el Barcelona. Así que la pregunta, antes o después, iban a hacerse, la verdad. ¿Qué ha cambiado en tu vida para que todo lo que afirmabas ahora ya no importe? Y él dijo lo siguiente, fui formado en el Madrid y siempre he apoyado al equipo, pero quiero jugar y sentirme importante. En cuestión de semanas firmó por el eterno rival y a muchos seguidores no les ha hecho ninguna gracia. Bueno, por mucho que nos moleste este cambio de chaquetas, ¿verdad?, entre aficionados, no deja de ser una decisión legítima,
no es la primera vez, ni será la última. Pero lo que nuestro texto nos plantea no es un cambio de camisetas, aunque sea al eterno rival. No se trata simplemente de renegar de lo que uno había dicho antes con respecto a su equipo. Tampoco se limita a escoger en diferentes posibilidades y opciones como si todas estuviesen en una misma categoría. Esta es la lección principal de este texto. Es imposible honrar a Dios de la manera de vida si no consideramos a su Hijo de la manera de vida. Todo esfuerzo resultará inútil, todo anhelo insatisfecho. Un cristianismo en el que Cristo ha de compartir su supremacía con otros es un insulto a Dios. Porque es una descalificación, una degradación de su Hijo, de su amado Hijo. Es hacer menos de aquel de quien el Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien yo encuentro absoluta complacencia, total satisfacción. Y Jesús es el único del que el Padre dice tal cosa. Por eso el salmista en el Salmo 2 dice de manera profética: adorad al Hijo con reverencia, alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues puede inflamarse de repente su ira. Y añade para terminar: cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Cristo Jesús no es una figura religiosa más en un museo de religiones varias. Él es el Hijo del Dios verdadero, el Dios encarnado, el que da vista al invisible, el eterno, el supremo, aquel que domina y controla y gobierna el universo con la palabra de su boca. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Aquel día había varios discípulos esperando en la lista de salida para tomar rumbo y comenzar esa tarea de predicar ese evangelio del reino, escuchando atentamente las instrucciones de Jesús. Uno de ellos era Pedro, pero tan solo unas semanas más tarde, Pedro no se conformó con seguir siendo parte del grupo, sino que juró amor eterno a ese Jesús y les dijo, besándose la camiseta y el escudo en ella: aunque todos estos, señalando a sus compañeros, te dejaren, yo no te dejaré. Aunque otros te nieguen, yo permaneceré contigo hasta la muerte. Pero en un momento determinado, cuando la cosa se puso fea, cuando el temor fue mayor que la convicción en Pedro, cuando el temor no de Dios, sino el temor a los hombres lo dominó, no solamente negó a Jesús delante de los hombres, sino que salió corriendo hasta dejarlo solo. Un Pedro que había sido enseñado acerca de la importancia de la lealtad. Un Pedro que había sido advertido acerca de tomar medidas para permanecer en Cristo. Un Pedro al que se le había adelantado que iba a caer en la tentación. Pero no veamos a Pedro como el malo de la película y pensemos en lo que enseña la Escritura. Dice la Biblia que en los últimos tiempos, nuestros tiempos, serán tiempos peligrosos, difíciles, entre otras razones porque nuestra lealtad va a ser probada, discutida, cuestionada. Y por eso la Escritura advierte: el que crea estar firme, mire que no caiga. Qué preciosa promesa la de confesar al Hijo de Dios aquí, para que el Hijo de Dios nos confiese allí. Pero qué advertencia tan severa, la de negar, la de desligarnos, la de distanciarnos del Hijo de Dios aquí, porque un día eso mismo será lo que obtendremos allí.
que podamos decir como Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque yo sé a quién he creído, porque para mí el vivir es Cristo, un Cristo con el que he sido también juntamente crucificado, y la vida que vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que esta sea la realidad para todos los que estamos en este lugar. Vamos a pedir al Señor que así sea. Vamos a orar. Padre nuestro, qué texto tan asombroso. Un texto en el que nos encontramos a Jesucristo en su faceta de mediador delante del Dios de los siglos. Y qué bendición es saber que si estamos en Él, lo tenemos todo en Él. Paz para contigo, reconciliación, esperanza, gozo, vida eterna. Un amor inmenso, una compañía abrumadora y al mismo tiempo majestuosa. Pero qué seria advertencia el pensar, solo por un instante, en que podemos estar en condiciones de presentarnos delante de ti cuando Cristo no es el mediador, cuando Cristo no ocupa ese lugar primero y primigenio, el principal, cuando Cristo no lo es todo para nosotros, cuando aquel que derramó hasta su última gota de sangre no nos cubre con esa sangre. Te pedimos, oh Dios, que podamos ser de esos que confiesan a Cristo en lo privado, pero también públicamente. Cuando las cosas van bien, pero también cuando las cosas van mal. Cuando estamos animados y eufóricos, pero también cuando nos sentimos solos y abandonados. Oh, permite que la imagen de tu Hijo sea tan viva y poderosa en nosotros, que no pensemos en otra cosa, que no anhelemos otra cosa, que no amemos otra cosa más de lo que le amamos a Él. Porque si le amamos a Él, te amamos a ti, aquel que lo ha enviado para nosotros. Te pedimos también por aquellos que todavía no tienen idea de quién es realmente Jesucristo, que no lo honran como deberían honrarle, que no lo bendicen como deberían bendecirlo, que no lo aman como deberían amarlo, para que tu Espíritu Santo obre, rompiendo ese velo que impide que veamos al precioso Salvador. Tú has prometido hacerlo y lo harás si es tu voluntad. Y en eso descansamos. En este día, oh Dios, alabamos a Cristo y te damos las gracias por su papel de sacerdote, por interceder en favor de nosotros, por haber muerto en la cruz, haber resucitado al tercer día y haber ascendido a la misma presencia de Dios, donde continúa haciendo esa labor preciosa y tan beneficiosa para nosotros. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.